¿Te crees que nuestra hija no recuerda lo que comió ayer, pero se acuerda de los 151 Pokémon que hay con sus evoluciones y por orden? Y luego dicen que los niños no memorizan nada. Memorizan por interés. Cuando algo les gusta, lo recuerdan sin esfuerzo, pero si es del cole, ni esforzarse. Pues aquí está la gran pregunta. ¿Deberíamos seguir memorizando en clase o ya no hace falta ahora que podemos buscarlo todo en internet o con ayuda de la IA? Y hace tiempo que se dice que, dado que mucha información cambia cada 5 años, Claro. en el futuro será mejor saber dónde buscar las cosas más que sabérselas de memoria. La pregunta es, ¿en el mundo en que la IA será predominante, será necesario memorizar conocimientos? ¿Qué crees? La respuesta corta es sí. Sigue teniendo sentido memorizar, pero no por el motivo que imaginas. Quédate hasta el final porque te contaremos la verdadera razón por la que nuestro cerebro necesita memorizar, a pesar de Internet, los correctores automáticos o ChatGPT. Antes de clase todo puede pasar. Hola, profes imparables, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando un día fantástico. En este podcast recuerda que te damos estrategias para mejorar no solo tu práctica educativa, sino también tu bienestar personal. Somos Mario y Laura y sí, además de trabajar juntos desde hace unos cuantos años, también llevamos casados 18. Así que si escuchas que a veces nos pisamos al hablar es porque nos leemos la mente. Yo llevo más de 25 años como docente y desde hace más de 15 que me dedico a asesorar a centros educativos, equipos directivos y a formar a profesores en neurociencia, programación y evaluación de competencias. Y yo soy diseñadora e-learning con 15 años de experiencia creando cursos y recursos para docentes y juntos dirigimos una editorial de material educativo de lengua. Y aquí estamos en un episodio más compartiendo trucos y estrategias basados en evidencia científica para ti y tus alumnos. Así que ponte cómodo, profe, que hoy traemos ideas para transformar tu aula y hacerlo, como siempre, con mucha energía. Y si todavía no nos sigues, dale a suscribirte y síguenos en Instagram para no perderte nada. Cada semana anunciamos cada nuevo episodio y compartimos contenido exclusivo. Venga, Mario, vamos a ver, vamos al tema. ¿Te suena esta típica escena? Estás explicando un tema, digamos las tablas de multiplicar. Y de repente un alumno levanta la mano y te dice: profe, ¿para qué tengo las tablas si puedo hacerlo con la calculadora? Pues un montonazo de veces. La verdad es que esto nos pasa un montón de veces. Y además ahora súmale ChatGPT. Exacto, ¿para qué memorizar si todo está en internet? O se lo puedo preguntar a una IA. Claro, lo que pasa es que hay quien dice que con la velocidad a la que se produce toda la información, lo que aprendemos hoy puede quedar obsoleto en unos 5 años o, teniendo en cuenta cómo evoluciona todo, incluso antes, un poquito sí, antes también. Madre mía, totalmente. Hoy en día parece que más que aprender datos deberíamos enseñar a buscar o analizar información, ¿no? Quizá. Sí, esa es la teoría, como siempre. Pero en este episodio justamente vamos a demostrar, como dice Daniel Willingham en su libro ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela?, que ese argumento en realidad vendría a ser... Mira, vamos a hacer un poco dramático, venga, vamos. ¡Falso! ¡Qué giro dramático, madre mía! Bueno, ¿recuerdas el capítulo anterior en el que hablábamos del capítulo 1 justamente del libro de Willingham? Sí. Si no lo has visto, pues que gente que no lo haya visto o no lo haya escuchado, recomendamos verlo o escucharlo bien en Spotify, Apple Podcast o aquí mismo en YouTube. En todos lados, donde nos dejan. Pues en los últimos 30 años la ciencia ha demostrado que para reflexionar necesitamos conocer hechos, es decir, necesitamos tener material sobre el que construir el pensamiento. No solo porque aporta todo ese material base para gestionar el conocimiento, sino porque permiten que ocurran una serie de procesos mentales como razonar o resolver problemas, que es justo lo que buscamos que hagan nuestros alumnos. Justamente hoy he visitado una escuela y me decían esto mismo: no saben razonar. Y les he dicho lo mismo, no tienen, como lo veremos hoy, vocabulario ni conocimientos generales. Ya, pero con la inteligencia artificial sigue teniendo sentido memorizar. Pues justamente más que nunca, porque ten en cuenta que la inteligencia artificial, aunque parece que razona, realmente hace procesos mentales y hay grados de razonamiento, eso es cierto, pero, y aunque hayan disminuido las alucinaciones, continúa siendo muy importante contrastar la información. ¿Quién te dice que lo que te está dando, la información que te da la IA es correcta? Ya, bueno, eso es verdad. Por cierto, si te interesa este tema de inteligencia artificial en la educación, déjanos un comentario porque podríamos preparar un episodio entero, bueno, o más. Para un montón. muchísimo.
Bueno, la cuestión es que Willingham en su libro explica que el cerebro funciona justo al revés de lo que creemos. Memorizar no es un obstáculo, es una necesidad para aprender nuevas competencias. O sea que cuando de pequeños nos hacían memorizar las tablas y los verbos, no perdíamos el tiempo, ¿no? Pues no, justamente la psicología cognitiva nos avala cuando nos dice que cada elemento que incorporamos a una red o esquema cognitivo se convierte en un nuevo sustrato para conectar más elementos relacionados con dicho esquema. Si estos elementos se han memorizado en la memoria a largo plazo, la próxima vez que los traigamos de vuelta a la memoria de trabajo, estaremos liberando recursos cognitivos para poder pensar, debatir, razonar, analizar mucho mejor de lo que lo haríamos. Eso también funciona cuando los niños aprenden a leer. Eso significa que disponer de conocimientos previos almacenados en nuestra memoria a largo plazo influye en nuestra capacidad de aprender. Exacto, ya verás. Vamos a hacer un simple y un ejercicio un poco así divertido, ¿vale? Para demostrarlo a las personas que nos oyen. Eso sí, solo lo podréis hacer aquellos que nos veis por YouTube, porque deberéis mirar la pantalla. Así que atentos, mirad la pantalla. A continuación en pantalla aparecerá una lista de ciudades, pero solo os la dejaremos visible durante 2 segundos. Quiero que aquellos que nos veis por YouTube intentéis memorizar el mayor número de ciudades posibles en esos 2 segundos. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues vamos allá. Vale, Laura, ¿cuántas ciudades has podido memorizar? Bueno, París, Londres, Roma, Berlín, Nápoles, Buenos Aires, no sé si me acabo de inventar alguna, pero yo diría que sí, he visto unas cuantas. Vale, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez os voy a mostrar el nombre de otras 6 ciudades. La mecánica será exactamente la misma, son 6 ciudades, 2 segundos. ¿Sí? Venga, ¿preparados? Venga. Vamos allá. Vale, ¿qué tal Laura esta vez? Madre mía. Pues No ha sé. sido tan fácil, ¿verdad? Seguro que muchos de nuestros espectadores estarán diciendo, venga, hombre, ya, esto es muy complicado. Pero espera, que son complicados para nosotros porque no vivimos allí, no vivimos en las ciudades. Por ejemplo, Yamoussoukro es la capital de Costa de Marfil. Lilongwe es la capital de Malawi. Y Haesindang es un parque en Corea del Sur conocido por ser el parque del pene. Porque, bueno, básicamente por sus esculturas, espero que no nos censure YouTube por decir la palabra pene. ¿En serio? Bueno, este ejercicio lo utilizo muchísimo en mis clases con profes para demostrar que aprendemos por relaciones semánticas, es decir, estableciendo relaciones de significado que surgen de la experiencia. Por ejemplo, si has estado en París o en Londres, seguro que tu cerebro guarda recuerdos asociados. O incluso si no has estado también. En cambio, si nunca has estado en Costa de Marfil o Malawi, evidentemente no te sonarán ni Yamoussoukro ni Lilongwe, porque al no disponer de conocimientos previos, no tenías un sustrato sobre el que memorizar esos nombres. Pero seguro que ahora te acordarás que en Corea del Sur hay un parque llamado Yamoussoukro. Sí. Lo mismo le pasa a tu alumnado. Cuando explicamos algo que no entienden, lo que sucede es que no encuentran los conocimientos previos relacionados con esa información para conectarlos con ella. Por eso es importante que el alumnado disponga de, por un lado, vocabulario y por otro lado, conocimientos generales. Vale, vamos a por otro ejercicio. En el primero jugamos con el vocabulario y ahora vamos a jugar con los conocimientos generales. Para demostrar la importancia de estos, os pondremos en pantalla un texto, pero esta vez os dejaremos unos segundos más para que podáis leerlo. Si no os da tiempo, podéis pausar el vídeo y leerlo con más tranquilidad. Yo lo voy a leer en persona para aquellos que nos están escuchando por Spotify o por Apple Podcast, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. El texto dice así. En primer lugar, las separaremos en 2 grupos. Procederemos con uno y después con el otro para evitar problemas irreversibles. Los productos a emplear variarán según el grupo. También es importante que la temperatura sea la adecuada. El tiempo que se emplee marcará los resultados. Al acabar resulta fundamental extraerla enseguida porque si se deja habrá que volver a empezar. Este texto está extraído del libro Cómo aprendemos de Héctor Ruiz y se utiliza para demostrar que a pesar de que somos capaces de leer el texto porque comprendemos todo el vocabulario que hay en él, en realidad nos falta un elemento clave, el contexto. Porque, ¿qué sucedería si os dijera que este párrafo lleva por título lavar la ropa? Ahora seguramente lo entenderíais mucho mejor. Por eso voy a volver a poner el texto en pantalla y yo lo voy a leer.
Pero esta vez vamos a pensar en ese contexto de lavar la ropa. El texto decía así: en primer lugar, las separaremos en 2 grupos. Ahora se entiende mucho mejor, ¿verdad? Sí. Procederemos con uno y después con el otro para evitar problemas irreversibles, para que no se mezclen los colores. Los productos a emplear variarán según el grupo. También es importante que la temperatura sea la adecuada. El tiempo que se emplee marcará los resultados. Al acabar resulta fundamental extraerla enseguida, porque si se deja habrá que volver a empezar. Ahora se entiende mucho mejor, ¿verdad? Madre mía. Cuando un alumno no dispone del vocabulario o del contexto necesario para comprender una explicación oral o un texto, sobrecargamos su memoria de trabajo y se bloquea. Es decir, que si estamos leyendo un texto sobre la Roma antigua y el alumnado no conoce palabras como gladiador o ágora, tendrá dificultades para comprenderlo. Por eso nosotros, cuando diseñamos talleres de comprensión lectora, procuramos no superar entre un 2 y un 5% de nuevas palabras en un texto para favorecer los procesos cognitivos como la inferencia, la reflexión o la evaluación y no romper la fluidez lectora, ya que estamos trabajando comprensión, no lectura. Esto es una confusión que pasa muy a menudo, ¿eh? Muchísimo. La gente piensa que para comprensión lectora los textos tienen que ser muy largos. No. El texto tiene que tener la duración o lo que es la extensión sí, adecuada para que luego podamos trabajar procesos cognitivos de inferencia, obtención de la información, reflexión, evaluación. De hecho, a veces hay simplemente un cartel y el cartel tiene poco texto. De una fiesta mayor. De una fiesta. O un tiene correo electrónico. Poco texto. Lo que pasa es que las palabras, lo que decimos es lo que cambia según el diferente nivel de complejidad. Y la pregunta, sobre todo las preguntas, es lo que hace que el alumno tenga un proceso cognitivo de reflexión respecto al texto o de obtención de información en función de las preguntas. Pues sí, esto también es importante que se tenga en cuenta. La conclusión es que para comprender mejor un texto o un problema matemático, cuanta más información tengamos almacenada en la memoria a largo plazo, menos recursos cognitivos utilizaremos en la lectura, dejando más recursos para la comprensión. Es decir, que la falta de vocabulario y conocimientos generales en la memoria de trabajo también explica por qué a los alumnos les cuesta entender los enunciados de los problemas matemáticos. Exacto, si no entienden el enunciado ya no llegan al razonamiento. Es decir, si no dispongo de recursos cognitivos para profundizar en reflexionar porque los utilizo para comprender el enunciado, difícilmente podré resolver bien un problema. Este fenómeno llevó a Craig y Lockhart en 1972 a proponer su famosa teoría sobre los niveles de pensamiento, que más o menos dice así: cuanto más profundamente procesamos una información, más sólidamente se arraiga en nuestra memoria, o como lo dice Willingham en su libro, la memoria es el residuo del pensamiento. Vamos, que para poder recordar conocimientos necesito pensar sobre estos durante un tiempo, pero no podré hacerlo si tengo los recursos cognitivos ocupados en comprender el texto o el problema matemático. Es eso, ¿verdad? Exactamente. No hace falta que nuestros alumnos memoricen como para ganar el concurso Saber y Ganar, pero sí necesitan conocimientos para poder pensar, necesitan ladrillitos para poder construir. Por eso las investigaciones lo dejan claro: memorizar mejora la memoria a largo plazo y la de trabajo, y eso es clave para razonar. Ahora llevemos todo esto a la práctica, por ejemplo, en el área de lengua, que es lo nuestro. ¿Cómo afecta memorizar hechos en comprensión lectora? Muy sencillo, si un alumno no conoce el significado de una palabra porque no la tiene en su armario mental, es decir, en su memoria a largo plazo, pues se va a confundir. Pero si no entiende una palabra, ¿no puede buscarla en el diccionario o en internet, como decíamos antes? Claro que puede hacerlo, pero para entender un texto no basta con comprender cada palabra por separado, como hemos podido ver en el ejemplo de la lavadora. Necesitamos ver la relación entre las ideas, y ahí es donde aparecen los vacíos del texto. ¿Vacíos? Sí, son huecos de información que los autores no explican porque da por hecho que tú ya sabes como lector pues ciertas cosas. Es lo que en comprensión lectora llamamos inferencias. Claro, interpretar lo que el texto sugiere, pero no lo dice directamente. Es la lectura inferencial. De hecho, eso pasa muchísimo en las descripciones de los libros. Es correcto, sí, exacto. Y si el alumno no tiene conocimientos previos para rellenar esos huecos, pues se pierde. Es lo que llamamos leer entre líneas. Lo veo. Cuando escribiste los libros de Adrián Pendragón con Jorge Gamero, tuvisteis eso en cuenta, ¿no? Pues sí, exactamente. Tuvimos en cuenta pues que cuando tú escribes literatura infantil y juvenil, siempre tienes que pensar un poco en el vocabulario que el alumnado de esas edades aproximadamente puede o no puede conocer.
¿Por qué? Básicamente para no saturar su memoria de trabajo. No podemos estar haciendo unas descripciones enormes de los paisajes, por ejemplo, como hace Tolkien, ¿no? Que se tira como 400 páginas para describir la casa de los hobbits. Y la hoja de que... Pero bueno, la cuestión es que tenemos en cuenta un vocabulario que sí que puede ser un poquito más específico para entender bien el contexto. Es decir, siempre buscamos que las ideas pues, no sean demasiado complejas o que el vocabulario se entienda, pero evidentemente, como queremos hacer buena literatura, siempre vamos a poner un vocabulario un poquito más específico, pero siempre vamos a favorecer que, bien por el contexto o por las explicaciones de los personajes, se entienda de qué estamos hablando. Como dijimos en el capítulo anterior, si la memoria de trabajo se sobrecarga, la comprensión se bloquea. Exacto, y luego no nos leen los niños. En este caso hay un estudio clásico de Rage y Leslie que en 1998 lo ilustra súper bien. Venga, vamos a explicarlo. Este es un clásico de la comprensión lectora. Lo que hicieron fue dividir un grupo de alumnos en dos grupos. A los dos se les dio un texto sobre béisbol, pero los alumnos de uno de los grupos, así como eran muy buenos lectores, tenían muy buena comprensión lectora, pero no tenían ni idea de béisbol. Y el otro grupo, no es que fueran muy buenos, no tuvieran muchas estrategias de comprensión lectora, pero sí que sabían mucho de béisbol. ¿Sabes cuál fue el resultado? ¿Quién mejoró los textos o los resultados de comprensión lectora? No, ¿qué pasó? Pues justamente los que sabían más de béisbol, pero no tenían tanta comprensión lectora. Es increíble, o sea que el conocimiento previo pesaba más que la habilidad lectora. Exacto, cuando conoces el tema puedes agrupar la información, hacer conexiones y eso libera espacio en la memoria de trabajo. Vale, pues como siempre, después de explicar un poco la teoría y aterrizarlo en el aula, vamos a dar estrategias claras para aplicar en clase. Venga, vamos allá. Vamos a ver qué nos dice Willingham. Nos da 3 consejos. El primer consejo que nos da es seleccionar bien qué conocimientos queremos que el alumnado memorice. ¿Pero eso no lo marca el currículum? Sí y no. Es decir, a veces, ¿qué pasa? Que le exigimos demasiadas cosas al alumnado que a veces no toca por edad. Es decir, queremos que sepan explicar, hacer grandes explicaciones, cuando realmente lo que queremos es que den esas explicaciones, pero con el vocabulario específico que trabajamos. Esto, cuando el otro día estudiaba nuestra hija, yo le decía, para historia, tienes que saberlo explicar con tus palabras, pero con el vocabulario técnico que te están pidiendo, porque eso me va a dar, a mí como profe, me dará una idea de que realmente has comprendido las ideas, pero sabes explicarlas utilizando el vocabulario. Por tanto, necesitan ese vocabulario y yo como profe tengo que seleccionar ese vocabulario concreto que yo quiero que aprendan o los conocimientos generales sobre los que quiero que aprendan. Vamos con el segundo. El segundo consejo será que después de seleccionar bien qué conocimientos queremos que el alumnado memorice para poderle dar contexto, será asegurar que el alumnado tenga conocimientos previos sobre estos. Te cuento un ejemplo que una vez nos contó Rosa María Pujol, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el cual nos decía o nos hablaba sobre un proyecto sobre dinosaurios en educación infantil. Claro, nos preguntaba, ¿qué saben realmente los alumnos de educación infantil sobre dinosaurios? Bueno, Jurassic Park... Bueno, los de infantil no creo que la hayan visto. No creo porque se espantarían mucho. Bueno, la cuestión es que los dinosaurios, los alumnos de infantil ni los han podido ver ni los han podido tocar. Entonces habrán leído alguna cosa y siempre habrá algún friki de dinosaurios que podemos encontrar en el aula, pero no es como, por ejemplo, un gato o un perro, que más que menos pues, tiene un conocimiento previo. Tiene acceso a él. Tiene acceso a él, puede tocarlo, ¿eh? En este caso también algunos docentes me dirán, ¿no? Es que sobre los dinosaurios hicimos un proyecto sobre dinosaurios y nos lo pasamos pipa. Sí, nos lo hemos pasado muy bien, súper divertido. Hemos hecho 1000 cosas para demostrar los dinosaurios. Pero ¿qué queda después, a lo largo del tiempo, sobre esos dinosaurios? A menos que seas un friki de los dinosaurios, no te va a quedar excesivamente conocimiento. Sí, tiene mucho sentido. Hay que construir sobre lo que saben. Exactamente. Si no tenemos conocimientos previos sobre ellos, pues difícilmente aprenderán el vocabulario o lo relacionarán, porque recordamos que aprendemos por relaciones semánticas. Es decir, vinculo un nuevo conocimiento con otro que yo ya tenía. Y el tercer consejo parece muy obvio, pero es fomentar la lectura en clase y en casa, pero sobre todo allí donde podemos controlarlo nosotros, que es en clase. Sí, y no lo decimos solo como formadores, lo decimos como padres también. Cada 2 semanas nosotros vamos con nuestros hijos a la biblioteca y salen con una bolsa llena de libros. De hecho, hay un parque al lado y Ares, nuestra hija, siempre dice, ¿por qué los niños van al parque si tienen la Biblia al lado? Lo sois muy exagerado. Ratones de biblioteca. Bueno, Willingham en este caso nos dice que
al principio pueden leer lo que sea, porque lo importante es engancharse a la lectura. Luego ya se puede orientar hacia otros tipos de libros. Sí, exacto, ni que sea una lectura de un youtuber futbolero, es que es igual. De hecho, ahí entran los bibliotecarios y bibliotecarias, que muchas veces son los grandes olvidados, pero en realidad son nuestros personal trainers de la lectura. Exacto, ellos pueden orientar a los alumnos o a nuestros hijos sobre las lecturas que pueden gustarles más o menos. Leer proporciona vocabulario de nivel 2, ¿verdad? Correcto, aquí vamos a introducir un nuevo concepto que es los niveles de vocabulario, los bloques de vocabulario. En este caso, si queréis, pues en otro episodio pues lo podemos explicar también con más tranquilidad, ¿vale? Pero vamos a resumirlo brevemente. Tenemos como 3 grandes bloques de vocabulario. El bloque 1 representaría el vocabulario que aprenden en casa, en la vida cotidiana. El bloque número 3 sería el del vocabulario que aprenden en el cole o en el instituto. Palabras como metáfora, metamorfosis, mitosis, todas con M, pero bueno, son palabras que realmente se aprenden en las diferentes áreas curriculares o materias curriculares. Y en el bloque 2, que es el que tú comentabas, es justamente el bloque más especializado, es aquel donde hay vocabulario más concreto que habitualmente solo se puede encontrar en libros de literatura. Genial, pues vamos a sintetizar un poco lo que hemos visto hoy aquí. Comenzamos preguntándonos si en plena era digital todavía tenía sentido memorizar. Y la respuesta es clara, sí, pero no de cualquier manera. Correcto. Hemos visto que memorizar no es lo contrario de pensar, sino la base que permite pensar mejor. Porque sin conocimientos previos no tenemos material con el que razonar. También hemos hablado de cómo afecta esto, por ejemplo, a la comprensión lectora o a la resolución de problemas matemáticos. Y por qué muchos alumnos se bloquean al leer o al escribir simplemente porque les faltan esas herramientas, ese vocabulario y esos conocimientos generales en su memoria a largo plazo, que sería como ese armario mental al que acudir. Correcto, por eso para que puedan desarrollar competencias reales, es decir, analizar, crear, evaluar, necesitan disponer en su memoria de vocabulario, que es el que hemos dicho que había de 3 tipos, ¿no? O 3 bloques, y conocimientos generales. Y esto lo hemos visto en los ejemplos del texto sobre béisbol que hablábamos de Reg y Leslie. ¿Y cómo podemos aplicar esto en clase? Hemos dado 3 estrategias que Daniel Willingham proporciona en su libro. La primera sería seleccionar bien los contenidos a memorizar por parte del alumnado. El segundo sería gestionar bien sus conocimientos previos y el tercero fomentar la lectura para la adquisición de vocabulario. Y sobre todo, dar tiempo para que ese conocimiento se pueda convertir en comprensión profunda. Así que, profes, sí a la memoria. Si te ha gustado este episodio, te recomendamos muchísimo el libro Porque a los niños no les gusta ir a la escuela, de Daniel Willingham. Este es el segundo episodio que le dedicamos a este libro porque es muy importante, es como un libro de cabecera y la verdad es que es un libro muy riguroso y muy útil para utilizar en el aula. Y si te quedaste con ganas de saber más sobre cómo aprende el cerebro, déjanos un comentario. Estamos preparando nuevos episodios y nos encantará saber qué temas te interesan. Suscríbete, comparte este episodio con otros profes y síguenos en Instagram. Ahí subimos ideas, materiales y alguna que otra historia personal nuestra, como nuestras visitas, por ejemplo, a la biblioteca en familia. Lo que nos da. Gracias por acompañarnos un episodio más. Nos encanta compartir ese rato contigo. ¡Hasta la próxima! Antes de clase todo puede pasar.